una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana tenemos a un extraordinario poeta, pero como siempre, iniciamos el programa de Flujo de Letras con una frase de Paul de Salmon, un escritor, crítico francés. Él dice: la lectura, como el amor, es la piedra ideal para afinar el alma. Siempre estamos embelleciendo el físico, nos preocupamos por nuestro exterior, por nuestra... Eso sí, es importante también. Pero es una época donde tenemos mucho más cuestiones superficiales, más te atacan y te dicen y te bombardean con información donde lo más importante es lo externo. Desgraciadamente, y en cualquier época, digan lo que digan, gana a la naturaleza humana el preocuparte más por las cosas externas. Sin embargo, aunque suene muy ideal, la realidad es que lo importante está dentro y hay que embellecerlo, por supuesto. Hay que entrenarlo, así como te puedes ir a hacer ejercicio, así como puedes dedicarte a tu aseo y belleza física, lo que ven porque es nuestra carta de presentación también, porque siempre hacemos lectura de todo lo que vemos, del mundo maravilloso y de las personas que nos rodeamos. Entonces, sí es una carta de presentación. Pero lo importante es que el contenido de la carta sea totalmente extraordinario. Por eso, Paul de Salmon no se equivoca al decir que la lectura, como el amor, son la piedra ideal para afinar el alma. Esta parte que no se ve, pero es la que habla, es la que se emociona, es la que construye, la que crea, la que inventa, la que se da la oportunidad de entregarse también a otra alma que está con ganas de dialogar. Así es que ahí está nuestra frase de la semana y tenemos a un poeta extraordinario. Ya habíamos dejado un poco, digo yo, más bien lo había dejado, de la poesía, pero yo siempre diré la poesía tan compleja, tan difícil, tanto de hacerla, crearla, escribirla, como leerla. No es solo un acto de, a diferencia, no digo con esto de que la narrativa sea menor, por supuesto que hay textos maravillosos, pero la poesía, decía San Agustín, el que canta ora dos veces, y la poesía es hermana de la música. Y también el que crea poesía, lee poesía, también ora dos veces porque es la musicalidad, ese pensamiento que se transforma en esas emociones escritas, en esas experiencias que el poeta encuentra la palabra precisa para compartirlo. Por eso es muy difícil, porque la poesía no tiene un tema, más bien a lo que voy, no tiene una historia que platicarte, sino son emociones. Entiende esa experiencia. Es como he dicho en algunas ocasiones, cuando se enseña canto, es muy difícil a otro tipo de actividades artísticas o manuales, el que tú digas, hazlo así. Y, sí, te muestro, te ayudo. No le puedes prestar tu aparato fonador, ¿sí? Para decir, mira, así, apoya y llegas. Porque incluso el ejercicio también puedes ayudar, ver, observar la dinámica para hacerlo y mejorarlo. Pero en las cuestiones, o el pincelazo en el lienzo, hazle así. No se puede. Entonces la poesía es algo de ese estilo. Tienes que entenderlo, tienes que entrar en el sujeto lírico, quien es el que te comparte esas emociones, esos sentimientos. Por eso siempre será el leer poesía, el compartirla y compartir a un gran poeta como Alichu Macero, que es el que tenemos en este programa, en este aparador literario, a este grande de las letras, para compartirte emociones, para que busques las antologías, sus libros donde publicó y experimentes, porque es ponerte como en la vestimenta, a diferencia de otras actividades, y entenderla, que embonen en tu cuerpo, sí, que sea como una prenda y que tú digas, sí lo estoy sintiendo.
sí puedo tener, sí puedo entender, comprender, aprender y aprender con H intermedia. Extraordinario. Pero bien, vayamos con Ali Chumacero. Él va a nacer un 19 de julio de 1918 y fallece un 22 de octubre del 2010. Él nace en Nayarit. Muy joven va a recibir instrucción del arquitecto Agustín Basabe, también de otros grandes como Raúl Quintero, y también muy joven va a incursionar en sus escuelas a publicar y aventurarse, siente el llamado de las letras y en la revista estudiantina lo que va a hacer es publicar un artículo de la literatura rusa. También lo que va a hacer es en otra revista estudiantil publicar algunos poemas y una crítica sobre Amado Nervo. Él va a llegar a México a establecerse a esta ciudad, a esta grande ciudad, en 1937. Va a vivir en el barrio de Tepito con una de sus tías. Sus padres, en este caso su papá, jamás lo dejó, siempre le mandó apoyo económico. Sin embargo, pues era difícil y complejo llegar a una gran ciudad. Después de todo este tipo de bagaje y aprendizaje que ya tenía, que ya traía, va a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después, obviamente, se va a perfeccionar en el Colmex, en el Colegio de México, y junto con José Luis Martínez y Jorge González, así como con Leopoldo Sea, entre 1940 y 1942, van a publicar la revista Tierra Nueva, donde sigue publicando y demás. Puedo nombrarte algunos textos como Amores Amar, Retorno, Diálogo con un retrato, A tu voz, A una estatua, Espejo de zozobra, que son algunos poemas que van a estar en la antología personal como en Páramo de Sueños. Pero voy a citarte algo bien interesante que decía Ali Chumacero y cito lo que él comentó en función de su trayectoria como poeta. Y dice: dejé los estudios y me dediqué al vagabundeo, a la literatura, leía mucho, elegí la profesión siendo muy jovencito, a muy buen tiempo me quedé en ella y lo haré hasta morir. El vagabundeo, la literatura, es una mezcla buena porque hablamos de un vagabundeo de ser el observador de un mundo maravilloso, de un mundo donde el poeta llena su tintero para poder compartirnos ciertas experiencias del amor, de la soledad, de la muerte e infinidad de temas a los que puede llegar un poeta, ¿sí? Y verlos con trascendencia, no solo verlo como una parte de la cotidianeidad. El poeta es el que ve más allá de sus narices. Y también, obviamente, va a llegar la gran influencia, va a conocer a Octavio Paz. Van a ser muy asiduos en el Café París, incluso él después de toda su preparación va a ser director y redactor de del texto, más bien de la revista Letras de México. Más adelante recibió el premio Rueca por Páramo de Sueños. Ya con este territorio ganado, experimentado, participa también en el periódico El Nacional. A su vez, también va a participar en uno de los periódicos El Novedades, con uno de los suplementos que fue súper importante e interesante en su momento, en compañía de Fernando Benítez. Así que va a ser el suplemento cultural México en la Cultura. Más adelante, con el mismo autor, Fernando Benítez, van a protagonizar o hacer totalmente aportaciones al suplemento cultural de México en la revista Siempre anduvo con gente bastante específica, seleccionada, y que le tocó también convivir con ella. Ingresó a la en la Academia Mexicana de la Lengua, en la cual participó, tuvo mucha influencia de Javier Villaurrutia, que obviamente lo va a poner a la orden de una poesía clara, transparente, de una poesía muy de substancia, quiero llamarla así, en el sentido de
de dar en esos toques de amor es amar, en ejemplo, en el texto poético, de no solamente llegar a esas imágenes o metáforas cotidianas del amor, sino que lo experimentas y lo sientes. Por eso es como muy orgánica y sustancial su poesía. También fue director de una edición CEP 70s, también fue director y técnico del Fondo de Cultura Económica. Ya para esto, ya he mencionado, tenía publicados Páramo de Sueños, Antología Personal, también va a ser en cuestiones de prosa, va a tener participación como el prólogo a cuentos y crónicas de Ángel del Campo, e hizo una presentación en la UNAM sobre voz viva dedicadas a José Gorostiza, a Javier Villaurrutia, a Gilberto Owen. ¿Sí? Los premios que va a recibir son el premio Gilberto Owen, vas a recibir el premio Javier Villaurrutia, el Internacional de Alfonso Reyes, también el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, así como el Premio Estatal de Literatura Amado Nervo. O sea, va a estar lleno de premios y también va a recibir el honoris causa por parte de la Universidad Metropolitana. Se le considera también como hijo distinguido del estado de Nayarit. Octavio Paz decía, su poesía son efectos de la carne y del espíritu, son resonancias y ecos de la carne y del espíritu. Octavio Paz eso es lo que opinaba y otros tantos que también opinaban sobre la poesía de Alí Chumacero. Voy a compartirte un texto, déjeme por aquí... ver el texto, es el pensamiento olvidado. Pensar en tu mirada y en mi olvido, dejando el pensamiento dilatado a través de tus ojos, anegado, de su mismo vivir con tu sentido. Después mirar tu olvido que en mí asoma como una rosa que al espacio diera leve prolongación y luego fuera la propia luz que toca con su aroma. Es entregarme a ti sin más denuedo que la lucha del cuerpo contra el viento y contigo soñando estar tan quedo. Como náufrago, mar o vano intento, porque ya que pensarte en mí no puedo, dejo olvidado en ti mi pensamiento. Esto es algo de su antología personal. También está el texto, a una estatua, el texto Espejo y Agua. Así es que puedes conseguir la antología personal o Páramo de Sueños de Alí Chumacero, que es extraordinario. Es un viaje en las emociones, sensaciones, en esos sucesos de los cuales se refiere Octavio Paz, sucesos de la carne y del espíritu. Sí, que esos somos, carne y espíritu como seres humanos. Y Alí Chumacero captura obviamente este tipo de emociones. Así es que adquiere algún texto de Alí Chumacero, busca en caso de que ahora digas, no lo voy a comprar, no es mi momento, siento que todavía no, etcétera. Tú sabrás como lector cuál es tu momento de acercarte a la poesía. Muy pocos lectores se instalan en la poesía. Es un reto. De pronto a lo mejor es una revolución de emociones y dices, no sé qué pasa, y prefieres cerrarlo. Que no hable tu espíritu o tu carne. Y nos vamos en la narrativa. La narrativa es como un tobogán rapidísimo y no lo sientes, entonces puedes llegar a perderte cosas, porque también a veces aquí el hecho de que seas un lector no es que siempre tengas que estar teóricamente pensando, ay, aquí, allá, no, disfrútalo, porque a veces cuando conoces ciertas cuestiones de teoría, tampoco te puedes detener porque si no, no se disfruta, es lo que he dicho en cuestión de las artes. El mismo creador, el dramaturgo, el cineasta, el escritor, etcétera, etcétera, tiene que olvidarse un poco de su teoría y de su técnica para fluir y experimentar, porque si no, la técnica y la teoría a veces no es importante, pero ya dominándola fluyes
Y si eres un lector iniciado, no necesitas conocerla, irás encontrando y el mismo texto te irá exigiendo. Así es que ahí está la poesía para que la puedas disfrutar. Y precisamente pensando en quién te voy a compartir y demás, este fin de semana me di a la tarea de rever algunas películas. Y sí, hice esta actividad y me encontré con una película extraordinaria. Digo, ya la he visto muchas veces, la he compartido también. Y es dedicada a Molière. Sí, Un amor secreto fue el principio de la leyenda de este gran dramaturgo y actor francés Molière. Una película dirigida por Logan Tirage, importante, del 2009, más o menos 2010. Es extraordinaria. Te vas a divertir. Todo está, y sobre todo aquellos que se dedican al teatro, importante. Llegar a los clásicos. Los clásicos es como tener una cita con un top model, y no porque los otros sean menores, los actuales, no. Pero si tú no te arriesgas a decirle a ese grande, voy contigo a tomarme el café, pues mucho menos con el actual, ¿no? Entonces, hay que entrarle a todo. Por eso lo hago esta analogía. Es como los clásicos son ese top model y los actuales, tus contemporáneos, son como el compañero de al lado. Si no le dices al de al lado, pues mucho menos al otro. Y si no le dices al otro, menos al de al lado, porque siempre vas a estar como, me lo reservo, ya llegará el momento. No, hay que entender a los grandes, a los clásicos, al Quijote, a Sor Juana, que también la he estado releyendo, infinidad. Entonces, para aprender y poder también comprender nuestra actualidad. La historia, el discurso histórico también nos lleva, los contextos de los autores también nos llevan a la comprensión. Así es que ahí están, esta colación literaria, estas recomendaciones. Amor, paz y salud, que tengas unos felices días patrios, que comas, que te diviertas, pero sobre todo que tengamos conciencia histórica. No solo es conmemorar, jajaja, los antojitos mexicanos, los colores, sino simplemente que tengamos una conciencia histórica de nuestro país. De esa forma, haremos un mejor México. ¡Hasta la vista!